Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to learn about the gerund in English. Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a aprender acerca del gerundio en inglés. El gerundio es un tema bastante interesante porque de hecho es un tema fácil, pero se nos puede complicar un poquito si nos metemos en aquellas profundidades de la gramática para poder entender cuál es su relación en el español y en el inglés. Primero metámonos un poco en los detalles gramaticales. Para ello tenemos que hacer mención del gerundio como tal y del participio presente. Son dos cosas diferentes. En inglés y en español, es curioso, los conceptos se trastocan. Ya vamos a mirar esto un poco en la explicación en este video. Lo interesante es que en inglés el gerundio y el participio presente se forman de la misma manera. Veamos primero estos conceptos en español. El gerundio en español. El gerundio en español es coger un verbo y ponerlo en una forma continua o progresiva. Para ello nosotros le adicionamos a la raíz del verbo la terminación ando, endo. Ejemplo, el verbo correr, para ponerlo en una forma continua yo digo corriendo, es decir, yo estoy corriendo. El verbo saltar, en una forma continua o progresiva, yo estoy saltando. Esto es el gerundio en español y para ello, como ven, cogemos la raíz del verbo y le ponemos ando, endo al final. Ahora hablemos del participio presente. En español es una forma casi que desaparecida. De esta forma quedan algunos léxicos, algunas palabras que ya se han vuelto palabras como tal y no las formaciones del participio presente. Pero entendamos qué es el participio presente como forma gramatical. Consiste en tomar un verbo y añadiéndole una terminación, convertirlo en un adjetivo o en un sustantivo. Les hago un ejemplo. El verbo amar. El verbo amar, si nosotros cogemos y le ponemos la terminación ante, quedaría amante. Amante yo lo puedo tomar como un sustantivo, que es una persona, es un amante, o como un adjetivo. Estoy dándole la cualidad de amante a una persona. Entonces, como ven, con esa terminación ante, en español hemos logrado el participio presente, que es coger ese verbo y volverlo sustantivo o adjetivo. Como les decía antes, esta forma ya está casi que desaparecida. Lo que ha sucedido es que las palabras que se han convertido, que se han derivado de esta forma, ya se han vuelto léxicos como tal. Ahora, veamos qué es lo que pasa en inglés con estas dos formas. En inglés, los conceptos están trocados. Es decir, en inglés, el gerundio es lo que corresponde a nuestro participio presente. Y en inglés, el participio presente es lo que nosotros conocemos como gerundio. Es decir, el participio presente en inglés corresponde a coger un verbo, adicionarle una terminación, hacerle una transformación y convertirlo en su forma continua, en su forma progresiva. Entonces, si yo estoy hablando de run, como correr, cuando yo le digo running, estoy diciendo corriendo, ese es el participio presente, que para nosotros es el gerundio. Pero pues es un poco enredado, pero lo importante aquí es entender cuál es la diferencia y la relación entre estos conceptos en español y en inglés. Cuando yo digo read, el verbo leer, si yo digo reading, estoy haciendo en español el gerundio que corresponde al inglés al participio presente, es decir, leyendo, lo debo traducir como leyendo. Igual, es una formación que hacemos siguiendo ciertas reglas escritas, se pronuncia de ciertas maneras y genera ese significado en el verbo. Ahora, cuando hablamos del gerundio en inglés, es decir, desde la perspectiva gramatical del gerundio en inglés, ya estamos hablando en su conversión, en la conversión de ese verbo a adjetivo o a sustantivo. También de la misma forma, porque la estructura escrita, la formación escrita es la misma, tanto para el participio presente como para el gerundio en inglés. Entonces, eso es lo que hace que se nos troquen un poco estos conceptos cuando lo miramos desde el punto de vista de la gramática. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy utilizando el verbo shine, que es brillar, si yo le adiciono ese ing, yo tengo shining y puedo entenderlo en su forma de gerundio como el brillo de shining, que es un sustantivo, o como un adjetivo. Shining sun, un sol brillante. Adicionándole ese ing al final, que ya vamos a mirar cuáles son las normas, las reglas que tenemos que seguir para
formar este gerundio o este participio presente en inglés, con esta formación ya tenemos los tres diferentes tipos gramaticales. Tenemos el gerundio como verbo, el gerundio como adjetivo y el participio presente en su forma de verbo progresiva continua. De nuevo, miremos esto con el verbo brillar, shine. El verbo brillar como tal, shine, to shine, se puede aplicar en cualquier oración. The sun shines, el sol brilla. Si yo le pongo esa terminación ing, voy a obtener tanto el gerundio, que puede ser adjetivo o sustantivo de acuerdo con lo que yo esté diciendo, o puedo tener el participio presente, que es esa conjugación de tiempo progresivo continuo, que es lo que nosotros en español conocemos como el gerundio. Entonces podríamos decir, this is a shining sun. Este es un sol brillante. Y aquí ya tenemos shining como adjetivo. O yo puedo decir, that shining is strong. Ese brillo es fuerte. Aquí ya estamos utilizando shining como sustantivo, brillo. Entonces, como ven, la misma palabra shining puedo utilizarla como un verbo, brillando, como un adjetivo brillante o como un sustantivo brillo. Entonces, este es el detalle allí de lo que nosotros conocemos como gerundio. Como ya les decía antes, el participio presente en español es una forma desaparecida, prácticamente desaparecida. Para nosotros solo existe el gerundio. Entonces, ese es el detalle que tenemos que tener en algunos casos cuando estamos hablando gramaticalmente en inglés de este tema. Ahora, veamos estas formas gramaticales, el gerundio, el participio presente, que en inglés se escribe igualito, que es la terminación ing. Veamos cuáles son las reglas básicas para hacerlo. Inicialmente lo que nosotros tenemos que hacer es darle la terminación ing al verbo que queremos poner, ya sea en gerundio o en participio presente. La primera norma es que si el verbo termina en una consonante antecedida de una vocal, lo que nosotros hacemos es que cogemos esa consonante, la doblamos y ponemos el ing. Ejemplo de estos son, por ejemplo, el verbo correr, run. Como tiene una consonante antecedida de una vocal, lo que vamos a hacer es poner una doble consonante, es decir, doble n, y adicionar ing. Tendríamos running. Si tenemos el verbo sit, que es sentarse, sit, como vemos es una consonante antecedida de una vocal, cogemos esa consonante, la doblamos y le ponemos ing. Tendríamos sitting. La segunda regla es que si tenemos un verbo que termina en e no sonora, quitamos esa e y ponemos ing. Ejemplo de esto, write, escribir, write. Como esa e no suena, simplemente la quitamos de allí y colocamos ing allí al final para formar writing. Lo mismo sucede, por ejemplo, con ride, que es montar. ride, esa e no suena, ride. Entonces, cuando ponemos el gerundio o el participio presente, quitamos esa e y ponemos ing, writing. Y la tercera regla es que si el verbo termina en ie, i latina e, lo que vamos a hacer es desaparecer esa i latina e, colocar una y y colocar ng. Entonces, tomemos, por ejemplo, el verbo mentir, lie, lie, i latina. Entonces, quitamos esa ie y ponemos ing, lying, y así hemos obtenido el gerundio o el participio presente para este verbo. Como ven, son tres normas muy básicas, tres reglas simples para convertir un verbo cualquiera en su forma de gerundio o participio presente. Ya saben, de forma escrita, gerundio y participio presente es lo mismo. En términos gramaticales son dos cosas diferentes, pero para nosotros no enredarnos mucho, porque en español nosotros no usamos el participio presente, pues pensemos en términos de gerundio. Entonces ahora la tarea tuya es coger la mayor cantidad de verbos que puedas y hacer esa conversión y utilizarla en oraciones, utilizarla en frases en diferentes contextos, ya sea como gerundio o como participio presente, teniendo en cuenta esas diferencias que acabamos de ver. Si cuando estés haciendo esto se te generan dudas, por favor repite el material cuantas veces sea necesario, y si aún así las dudas persisten, déjame un comentario, estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Recuerda que este material lo puedes ver en mi página web www.miguelpenilla.com, la transcripción completa de lo que hemos hablado en este video. Y si te ha gustado el video, recuerda darle like, compártelo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Es la mejor manera de mantener al día con los contenidos que estoy siempre poniendo y de paso apoyar mi trabajo. Te agradezco por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.